Saludos, Dios les continúe bendiciendo a todos ustedes nuevamente aquí en su programa Epignosis, aquí sentado en la sala de mi hogar para compartir con ustedes sabiduría de Dios. Este es su hermano reverendo Antonio Valentín, aquí como dije anteriormente en su programa Epignosis. Y estamos muy contentos de poder hoy estar a través de estos medios y esperamos que nuestro programa sea de bendición y crecimiento en la sabiduría divina. Agradecemos a todos aquellos hermanos que nos han dado like y a aquellos que se han suscrito en nuestro programa. Ha sido de bendición tenerlos a ellos. Así que, habiéndose usted suscrito en nuestro programa, usted puede recibir la alerta sobre nuestros programas y nuestras grabaciones. Así que estamos muy contentos y hoy estaremos tocando el tema de Zacarías capítulo 3. La visión del sumo sacerdote Josué, que es un personaje muy importante en la construcción del segundo templo. Zacarías también como profeta toma participación dentro de esta esfera de restauración, amonestación también entre Zacarías, Ageos y Malaquías, pero siendo más Zacarías y Ageo, que son aquellos profetas que Dios usa poderosamente para amonestar al pueblo que estaba sembrando, estaba desarrollándose, estaba construyendo en tiempos angustiosos donde los elementos del enemigo, los elementos opuestos querían prohibir esa transformación y esa, lo que llamamos nosotros esa reconstrucción, y eso lo vemos a nosotros en la historia. Daniel habla un poquito sobre ese elemento del tiempo de angustia. Y quiero exhortarles, ¿verdad?, que históricamente y basado al libro de Nehemías hubo unas interrupciones, ¿verdad?, dentro de este llamado a construir los muros y el templo, porque representaban una reestructuración, un resurgimiento, una resurrección de una nación que había sido prácticamente devastada. Y los enemigos, conociendo la historia de los judíos o de los israelitas como tal, no querían que ellos se levantaran porque habían sido una nación poderosísima en el reinado de David y en el reinado de Usías y también en el reinado de Salomón. Por lo tanto, a los enemigos no les convenía que ellos pudiesen restaurar estos símbolos religiosos y políticos. Ellos lo veían como un empoderamiento y una futura rebelión contra el gobierno emergente de los medopersas. Por lo tanto, hoy está hablando Zacarías sobre una visión del sumo sacerdote Josué, y este es un personaje importante porque representa el elemento de la necesidad de restaurar los aspectos religiosos, los aspectos de adoración, la liturgia, como bien decimos, la intercesión sacerdotal a favor de un pueblo que ha cometido pecado, y esa restauración para tener una comunión con Yahvé, ¿verdad?, con Dios, en esa atmósfera religiosa de Israel. Y el sumo sacerdote aquí, de acuerdo a lo que vemos en Zacarías, que dice la Biblia, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarlo. Cuando vemos este elemento, vemos el concepto de acusar, y es que hay un mal, hay algo por qué acusar. Hay quizás un acto posiblemente personal, pero no queremos limitar al sumo sacerdote aquí como aquel sumo sacerdote que tuvo una caída, una falta. Aquí el sumo sacerdote es una representación simbólica de un pueblo que había perdido ese entusiasmo a la adoración y a la liturgia, ya que el Jerusalén había sido destruido, el centro de adoración había sido destruido. Para los judíos, cuando el templo se destruye, es prácticamente el fin del mundo para ellos, y eso lo vamos a ver continuamente en la historia. Y sumo sacerdote representa a aquel que ha sido enjuiciado en ese momento, pero que ha llegado el momento de restaurarle. Hay dos personajes bien interesantes aquí, que es el ángel de Jehová y Satanás, estaban a su mano derecha Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Es interesante porque
cuando vamos al hebreo, muchos confunden este personaje de Satanás con el Satanás enemigo de la cruz de Cristo, pero en sustantivo en hebreo es el Satán, aquel que lo que está hablando no es prácticamente un nombre, sino una función de fiscal, una función de acusador. Este personaje también lo vemos en el libro de Job, donde el Satán sube a la presencia de Dios entre los ángeles, y allí hay un diálogo entre Dios, Jehová, y el Satán. Es una revelación apocalipsis, donde se abre nuevamente una visión celestial para ver las realidades de lo que es el juicio de Dios en transición. También vemos, eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, cuando el ángel le dice sube acá, y él sube en ese sentido en visión, y puede ver el trono, los 24 ancianos, el cordero al lado del trono y los 4 seres, y aquello es un escenario, pero no solamente es un escenario de la gloria de Dios, que sí le es, pero también es una representación del tribunal de Dios para juzgar y promulgar sentencia. Ha llegado el momento de la restauración de Israel, de Jerusalén, del pueblo judío, de la construcción del segundo templo, y ahí está el debate, la lucha entre el bien y el mal. Y es interesante porque dentro de todo esto nosotros podemos ver, o contemplar esa atmósfera de la lucha entre el bien y el mal que se ve detrás de los eventos proféticos. Eso lo vemos en Daniel, que nos habla sobre el príncipe de Medo-Persa que tiene lucha contra el ángel Gabriel, pero viene Miguel, el ángel del pueblo de Dios, y continúa la batalla. Aquí estamos viendo tras bastidores una lucha espiritual entre el bien y el mal, el espíritu de la restauración, el espíritu del acusamiento y la destrucción. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad?, cuando vemos todo este panorama. Y dijo Jehová a Satanás, o al Satán: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Entonces estamos viendo aquí un cambio de nombre. Ya no se pronuncia en este momento a el sumo sacerdote Josué, sino que sí pronuncia aquí directamente a Jerusalén, el que él ha escogido. Quiere decir que el sumo sacerdote está haciendo una representación del pueblo en esos aspectos espirituales, en esos aspectos religiosos que había decaído. No, este es un tizón arrebatado del incendio. Ese tizón arrebatado del incendio es un símbolo histórico de un pueblo que había salido de una destrucción total. Cuando Nabucodonosor se llevó a aquel grupo de personas en el año 560 para Babilonia, quedaron atrás algunos judíos que no eran tan importantes para ellos, y ellos sufrieron lamentaciones. Por eso se escribió el libro de Lamentaciones de Jeremías, donde describe la total destrucción y la ruina con que queda el pueblo. Por lo tanto, estamos viendo aquí una restauración de parte de Dios y una representación de una Jerusalén que será restaurada. Y es hermoso poder mirar desde este punto de vista, porque ese tizón arrebatado es ese pueblo que ya está saliendo de la diáspora y volviendo a su tierra, aunque su tierra está destruida, arruinada, los muros caídos, el templo destruido. Es un tizón que necesita ser reparado. Quiere decir que el tizón es un símbolo de madera que ya es inservible. Esa es la forma en que se describe la condición, pero también este elemento es importante porque para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios de posibilidades, no importa en el estado en que nosotros estemos. Cuando Dios interviene en la vida de uno, Dios restaura el ser humano, no importa su condición. Y ese ha sido también el asunto del pueblo de Israel, donde muchos de ellos se vieron, como Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos, que decían: no tenemos esperanza, nuestra fe y nuestra esperanza ha sido destruida. Pero Dios va a cambiar el panorama a través de la misericordia, de la gracia y del perdón. Y dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. El ángel que representa es el ángel de Jehová, una representación divina muy fuerte dentro de ese panorama de juicio y de tribunal. Estaba él
con unas vestimentas todas arruinadas. Quiere decir que ese es el despojo de aquella majestuosidad real o majestuosidad religiosa de aquellos tiempos, pero que por causa de desobediencia, el pecado, aquella majestuosidad va a distorsionarse porque ya no están haciendo la voluntad de Dios, pero ahora se necesita restaurarse la imagen, las vestimentas que representan esa autoridad y ese poder delegado de parte de Dios. Y habló el ángel de Jehová y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitad estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y es interesante porque el texto suficiente que hemos estado leyendo aclara el verso anterior, que lo que quiere decir con los vestimentas viles es un símbolo de que lo que es el pecado y la transgresión. Pecaste y por eso tu condición está de esta forma, pero ahora se te van a cambiar las vestimentas. Y el cambio de vestimenta es el cambio de estado, de un estado de pecado a un estado de comunión con Dios. El plan de Dios tiene que continuar en la vida de este pueblo. El plan de Dios tiene que continuar en la vida de nosotros. Por eso Cristo en la cruz del Calvario murió por nosotros, derramó toda su sangre para que nuestras vestimentas viles fueran cambiadas por las vestimentas de gala. Y esto es una, ¿verdad? En este sentido profético vemos un diálogo poético, simbólico, interesante e importante dentro de este diálogo, porque también en las parábolas de Jesús vemos que las bodas también, el que no está vestido de gala o propicio para la boda es lanzado afuera, ¿verdad? Al lloro y crujir de dientes. Quiere decir que es un requisito ser transformado, cambiado por Dios, del Dios de gracia, el Dios de misericordia. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Entonces esta mitra viene siendo aquel tipo de corona sacerdotal que se ponía en la cabeza del sacerdote, que lo distinguía entre los demás sacerdotes como el sumo sacerdote. Y me llama la atención porque esta mitra no es una mitra cualquiera, es una mitra limpia. Vamos a la traducción, es purificada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad que sí? Pura, sin ningún tipo de pecado ni maldad. Quizás las personas opuestas a la restauración de este pueblo, como mucha gente bajo el prejuicio y señalamiento, piensan de que no son dignos de recibir esta transformación y este cambio. Y eso lo hemos visto en la historia antropológica del ser humano, el desarrollo, personas que aparentemente no son dignas, pero Dios los levanta y los restaura y hace un cambio de vestimenta. Dice que le devuelve la autoridad religiosa a Israel, la autoridad sacerdotal a Israel para poder continuar las ceremonias, ¿verdad? Los sacrificios en aquel tiempo. Qué tremendo, amado hermano. Así que le amonesta al fin y al cabo en el verso 7, dice así Jehová: si anduvieres en mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también gobernarás mis atrios, y entre estos aquí que están te daré lugar. Qué maravilloso, qué tremendo. Dios le está amonestando, los restaura, pero le da la amonestación y le da una condición de guardar las ordenanzas del Señor para que pueda gobernar su casa. Qué maravillosa estructura nos presenta el capítulo, ¿verdad? Que hemos leído 3 de Zacarías sobre la restauración de una nación, la restauración religiosa, profética, igualmente. Así que esperamos que esta enseñanza sea de bendición para usted. Les pedimos encarecidamente que se suscriba a nuestro canal Epignosis para poder aprender, verá, continuamente sobre elementos, conceptos bíblicos, proféticos, escatológicos, soteriológicos, neumatológicos y otros logías. Y también le pedimos que se suscriba a nuestro canal. Y también nos dé un like, nos dé sus comentarios, como siempre he dicho, comentarios que son, ¿verdad?, con mucho respeto. No impedimos debates, pero sí
no deseamos que se falte respeto a la audiencia que está escuchando o está tratando de escribir su opinión. Así que bendiciones a todos. Este ha sido su hermano, el reverendo Antonio Valentín, aquí en Epignosis. Bendiciones.